¿Qué tal, mis amigos? Nos encontramos de nuevo en Cuarentena con Jesús. Hoy nuestro día 44 en este aislamiento, en este confinamiento obligatorio, de acuerdo a las normas de las autoridades sanitarias y también acatándolas voluntariamente, acatándolas con el deseo de no hacerle mal a nadie ni que nos hagan a nosotros también. No debemos ser irresponsables en no cumplir con las normas dictadas. Hoy en nuestra cuarentena con Jesús quiero dar un saludo muy especial. He recibido unas buenas noticias, unas buenas palabras de gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Muchas gracias por lo que están haciendo. No olvide allí donde está la manito, los que entran a YouTube, y dale me gusta y también suscríbase, porque así de esa manera otros también tendrán la oportunidad de ver y escuchar lo que estamos haciendo a través de esta cuarentena, llevando el mensaje de salvación, de esperanza y de orientación espiritual para nuestras vidas. Un saludo muy especial a Uber Hoyos en Inglaterra. Me dio una gran sorpresa, mandó una foto cuando le bauticé en el río Jordán, pero no en Palestina, sino en el río Jordán de Cali. Así que qué bueno, hoy está sirviendo al Señor y es un ministro de Jesucristo. Bendiciones para ti y para tu familia. También a Albeiro en Santa Marta, un saludo muy especial, que el Señor le siga guardando. Y a toda la familia Jaramillo allá en Antioquia, aquí en Bogotá. A todos ustedes los que nos están viendo, solamente estoy haciendo algunos saludos así de algunas personas que nos han escrito y con los cuales comentamos algunas cosillas, y también a nuestros amigos que nos están viendo en España. Bendiciones para ellos y que el Señor les ayude a superar. He oído buenas noticias de cómo va menguando el asunto. Ojalá bien pronto puedan volver a sus actividades normales. Día 44, cuarentena con Jesús. El amor nos une en la oración. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos encontrarnos con Dios a través de la oración. Algo que me llama poderosamente la atención es que los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y digo que me llama la atención poderosamente es porque los judíos oraban mínimo 3 veces diarias. Esa era gente que oraba, por eso el Señor les dice: mire, ustedes no oren como los hipócritas que oran en las esquinas. No ayunen poniendo rostro triste con cara de ternero degollado, no, antes muéstrense alegres y todo lo demás para que no se den cuenta. Era gente espiritual, gente que buscaba, gente que oraba. Mínimo 3 veces diarias tenían que orar. Y sin embargo le dicen a Jesús: enséñanos a orar. ¿Por qué razón? Están viendo en la oración de Jesús algo diferente. Están escuchando en la manera en que ora Jesús algo diferente a simplemente los rituales de estar orando y repitiendo oraciones vez tras vez. Dijo el Señor Jesús en Mateo 18:19: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, está hablando de la importancia de orar juntos, de ponernos de acuerdo. Y dice San Crisóstomo: el hombre justo no desiste de orar. Y dice, vuelvo a repetirles, el hombre justo no desiste de orar hasta que deja de ser justo. Y dice San Agustín: el que ama poco, ora poco, y el que ama mucho, ora mucho. Y Richard Hooker dice: la oración es lo primero con que empieza la vida recta y lo último con que se despide. Pede de la Combe dice: el que tiene un corazón puro nunca cesará de orar, y el que es constante en la oración sabrá lo que es tener un corazón puro. Y John Bunyan, escritor del Progreso del Peregrino, dice: si no eres una persona que oras, no eres un cristiano. Si no eres una persona que ora, no eres un cristiano. Y George Herbert dijo: la oración es la sangre del alma. En la Biblia existen diversidad de oraciones. Unas son muy extensas, otras son cortas.
pero todas son oraciones que hacen buscando alabar y adorar el nombre de nuestro Dios en Cristo Jesús. Existen oraciones en la Biblia hechas por hombres y otras hechas por mujeres, y en ambos casos Dios escuchó y respondió. Entonces no es que Dios escuchó la de los hombres y no escuchó la de las mujeres. Ambas las escuchó y ambas las respondió. Encontramos oraciones en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, oraciones hechas por grandes hombres de Dios, incluido el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué es la oración? Pues yo sé, hablar con Dios. Pues siempre lo hemos hecho. ¿Qué es la oración? La oración es la sincera conversación con Dios en la que lo adoramos con un corazón abierto, donde buscamos su dirección para nuestra vida, y a medida que su relación de amor con nosotros se inicia y se desarrolla, entramos entonces en plena comunión con Él. El doctor Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, escribió: la oración es comunicación y compañerismo bilateral con Dios, donde lo que Dios dice es más importante que lo que nosotros le decimos a Dios. Vuelvo a repetirles porque me parece muy pertinente, muy interesante que le prestemos atención. La oración es comunicación y compañerismo bilateral con Dios, donde lo que Dios dice es más importante que lo que nosotros le decimos a Dios. Y Adrian Rogers, un gran predicador norteamericano, se los recomiendo, lo confirma diciendo: no entiendo cómo usted puede hablar, orar con Dios y tener su Biblia cerrada. Obvio, si Dios nos va a hablar, ¿nos habla a través de qué? De su palabra. Algunos hemos olvidado que la oración es una relación, no es simplemente una actividad religiosa. En Juan capítulo 11, Jesús dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, allí en el versículo 42. Note que Jesús va a orar con Dios, comienza a orar, y ¿qué le dice? Padre, yo sé que siempre me oyes. Siempre me oyes. Eso quiere decir que la oración es una relación, no es simplemente una actividad religiosa de momento. Usted y yo debemos tener algo en claro. La oración está diseñada para que nos ajustemos a Dios y no para que Dios se ajuste a nosotros, que es algo que hemos cambiado a través del tiempo, y algunos predicadores nos han estado instruyendo de una manera equivocada a través de que en la oración es como exigirle a Dios: yo reclamo, yo declaro, yo digo esto, yo hago aquello. No, en la oración nosotros nos ajustamos a Dios, no es para que Dios se ajuste a nosotros. Recuerde en San Mateo capítulo 6 versículo 10, cuando Jesús enseñó a orar. ¿Qué fue lo que dijo? Hágase tu voluntad. Entonces no es que se haga mi voluntad, no es que haga Dios lo que yo quiero, no es que Dios haga lo que es mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. La oración es una necesidad de nuestra vida en razón de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros cuando oramos. Veamos los resultados de la oración. En cuanto a resultados de la oración, es la iniciativa de Dios conduciéndonos a orar. Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el resultado es la iniciativa de Dios conduciéndonos a orar. Una madura relación de amor con Dios. Ese es el resultado de la oración, una madura relación de amor con Él. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145, versículo 18. El otro resultado es una experiencia con Dios. Estamos hablando de resultados de la oración. O sea, que la iniciativa es de Dios, que nos conduce a orar, que madura nuestra relación de amor con Él y que es una experiencia que tenemos con Él. Recuerda el publicano cuando está allí orando en Lucas capítulo 19, del versículo 9 en adelante, hay dos que fueron a orar, pero el publicano está orando de lejos
no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Él tenía en ese momento una experiencia con Dios, experiencia que no tenía el otro, el fariseo, que dice el Señor Jesús, estaba orando consigo mismo, o sea, no estaba hablando con Dios, y estaba diciendo: te doy gracias porque no soy como los demás. Entonces, un resultado de la oración es la negación de uno mismo. Pero igualmente, el resultado también de la oración es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, llevándonos a pedir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 8:26: ¿y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, es la oración, el resultado es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Pero también otro resultado es la comprensión de la palabra y de la obra de Dios. Asimismo, es un ajuste en nuestra vida conformándonos a la mente de Cristo. Es una invitación para unirnos a Dios en su obra. La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, dijo el Señor Jesús. Entonces es una invitación para unirnos a su obra, pero igualmente es una búsqueda de más comunión y dirección de la palabra de Dios a la iglesia, a los adoradores, a los que oran, a los que le buscan. Y el otro resultado es una obediencia a la invitación que Dios nos está haciendo. De la misma manera que es la conciencia de que Dios está obrando en nuestra vida y en el mundo. La expectativa de una más grande revelación de Dios. Cada día debemos querer más de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Allí en Jeremías 33, versículo 3 de la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, esos son resultados de la oración. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. La oración, entonces, mis hermanos, es la experiencia diaria que debe tener cada cristiano. Es la experiencia en la que Dios mantiene y hace madurar la relación con nosotros. En ella Dios nos revela el significado de las Escrituras, nos hace invitaciones, dirige nuestra vida hacia cambios radicales, como 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea que la oración nos ayuda, dirige nuestra vida hacia cambios radicales y a una obediencia plena al Señor. La oración es el pueblo de Dios clamándole a Él en respuesta a su disciplina, arrepintiéndonos del pecado y experimentando con Dios una relación de amor más madura cada día. Entre más oramos, entre más nos acercamos a Dios, mientras Dios produce en nosotros un avivamiento y un despertar espiritual, entonces de esa manera nosotros nos acercamos más a Él y maduramos más en la fe. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, que ustedes y yo, y otros que nos han escuchado durante este tiempo de cuarentena, hemos estado más cerca de Dios, más buscando a Dios. Y no estoy hablando de los estudios, estoy hablando de la relación que hemos adquirido con Él a través de esta situación de que hemos dejado los afanes, el correr de un lado para otro, las ocupaciones, lo que el mundo nos ofrece y cómo nos enreda. Y este ha sido un tiempo también para reflexionar en el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Aunque esto es un problema, es muy difícil y causa muchos contratiempos y tropiezos y todo lo demás, también es cierto que nos ha permitido estar mucho más cerca del Señor y buscarle en oración. Incluso a través de estos estudios y de la predicación y del llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de los medios virtuales, quiero decirles que hemos llegado a miles de personas y esa es una bendición. Que esas miles no estaban llegando a nuestro salón de cultos. ¿Qué enseña la Biblia sobre la oración? Bueno,
Es el vínculo de comunicación con Dios en que los hijos de Dios podemos disfrutar de ello. Dios se comunicó con el hombre y el hombre con Dios a través de la oración. Desde el huerto del Edén, el hombre ha buscado a Dios y se ha reunido con él. En los salmos encontramos diversas oraciones, oraciones de gratitud, de queja, pidiendo protección, incluso hasta desahogándose en contra de sus enemigos. Porque el salmista en varias ocasiones dice: Señor, destruye a mis enemigos, acábalos, reviéntalos contra las peñas y todo lo demás. Y uno dice, pero ¿cómo así? Eso es contrario a lo que está diciendo la palabra del Señor. No, es que es lo que siente el salmista en ese momento contra sus enemigos. No es que él va a tomar la medida contra ellos, pero se está desahogando y diciendo: Dios, vengo a ti, ahí te entrego mis enemigos, ocúpate de ellos. Pero también encontramos oraciones donde no solamente nos desahogamos, sino también le rogamos al Padre en momentos de angustia y de dificultad, como Jesús en el Getsemaní. Y también encontramos a Jesús clamando a Dios, dándole cuentas en Juan 17, en esa oración donde él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y finalizando con el llamado del regreso a Cristo en la oración. O sea, estamos hablando de diferentes oraciones en la Biblia, desde oraciones de gratitud, de queja, pidiendo protección, incluso pidiendo su pronto regreso, como está en Apocalipsis al final, clamando: sí, ven Señor Jesús. La oración es un acto de fe en un mundo que se opone a Dios. Números capítulo 14, versículos 8 al 9, usted puede buscar en su Biblia. Mateo capítulo 21, versículo 13, versículo 21 y versículo 22 de la palabra del Señor. Entonces, la oración es ¿qué? Un acto de fe en un mundo que se opone a Dios, que va en contra de los propósitos de Dios. Miremos el texto que les acabo de citar de San Mateo capítulo 21, versículo 13 de la palabra del Señor, que dice lo siguiente: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Y el versículo 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, mi querido hermano y amigo, la oración es un acto de fe en un mundo que se opone a Dios. Y también la oración profundiza una obediente relación con Dios. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 3 de la palabra del Señor. Y también Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 11. El Salmo 44, versículo 17. Marcos, capítulo 14, versículo 36 de la palabra del Señor. Y Juan, capítulo 16, versículo 27. Veamos Marcos 14, 36 en la palabra del Señor. Marcos 14, 36 nos dice lo siguiente: y decía: Abba Padre, porque todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, ¿qué hace la oración? Profundiza una obediente relación con Dios. Note que aquí Jesús está orando y diciendo: si es posible, aparta de mí esta copa, pero no es lo que yo quiero, es hacer tu voluntad. La oración es una acción personal de adoración. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 3. Y San Mateo capítulo 6, versículo 6. Ahora, esa relación, esa acción personal de Dios en la adoración, que es la oración, se da en cualquier lugar. Primero de Reyes capítulo 8, versículo 47. O sea que tú puedes orar en cualquier lugar, pero igualmente debe ocurrir en forma regular. Lucas capítulo 22, versículo 39. En la oración busca el Espíritu de Dios.
Dice la palabra del Señor que si pedimos, ¿cómo no nos dará nuestro Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, y se pide con oración. Y en Lucas capítulo 11 al 13 habla acerca de buscar el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 18. Y también no solamente se busca el Espíritu de Dios, sino la gloria de Dios. En Juan 17:1 está diciendo Jesús que glorifica al Padre y con aquella gloria que tuvo cuando el mundo se empezó a realizar. La oración responde a la presencia de Dios. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 6. Y no solamente responde a la presencia de Dios, sino que le pide que Él esté presente. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 28 al 30, y Jeremías, capítulo 14, versículo 9. La oración reconoce la santidad soberana de Dios y adora en humildad. Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 y 19, Mateo capítulo 6, versículo 9 y Lucas 18, 13. Asimismo, la oración también celebra las grandes obras de Dios que hace a través de su pueblo. Primero de Reyes capítulo 8. No debemos dejar de celebrar las grandes obras de Dios a través de la oración. La oración se dirige a un Padre amoroso. Lucas capítulo 11 versículos 9 al 13. Es nuestro Padre. Entonces a través de la oración nos dirigimos a nuestro Padre amoroso. Y a través de la oración declaramos la bendición divina sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios. Números capítulo 6 versículos 23 al 27. Donde Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, donde tenga de ti misericordia, alce sobre ti sus ojos y ponga paz en tu corazón. Y también Primero de Reyes capítulo 8 versículo 14. Entonces, a través de la oración se declara la bendición divina sobre el pueblo de Dios. Y quiero dejarles finalmente para trabajar en casa lo siguiente. Número 1. Puede anotar o, como le digo, puede después volver a repetir el video, revisarlo. Lo estoy tratando de hacer corto porque algunos ya están regresando al trabajo y entonces pues llegan cansados de sus ocupaciones y demás. Entonces, para no ser muy extensivo, les dejo esta tarea para trabajar en casa. Número 1. ¿Demanda a Dios que una persona sea moralmente perfecta para poder interceder por otros? Búsquelo en Génesis capítulo 2 versículo 1 al 8. Número 2. ¿Qué puede producir la intercesión? Génesis capítulo 20 versículo 7. En Números, busque en Números capítulo 6 versículo 22 al 27. La oración para bendecir se pronuncia por orden de quién y cuál es el contenido. Número 4. ¿Cómo reacciona Dios cuando los líderes de su pueblo oran por gente desobediente y rebelde? Según Números 14, versículos 7 al 22. Y quinto, ¿qué le otorga la libertad de orar a Dios para que Él cumpla su obra imposible a través de usted? ¿Qué le otorga la libertad de orar a Dios para que Él cumpla su obra imposible a través de usted? Números 14, versículos 9 y 18. Entonces les dejo estos 5 puntos para trabajar en casa. Queridos amigos, la manera correcta de orar o de hablar con Dios es muy parecida a esa manera que utilizamos con nuestros amigos, con nuestros confidentes, con los familiares. La idea es no seguir ningún protocolo al momento de hablar con Dios, ya que más que palabras, lo que Él solo quiere ver es nuestra intención, la intención de nuestros corazones al momento de orar. Algunos dicen, no, es que para orar hay que orar en voz alta, en voz fuerte, hay que gritarle. ¿Y los sordomudos? ¿O los mudos? ¿Cómo hacen para gritarle a Dios? Pero también la Escritura dice, ¿y es que acaso Dios es sordo?
Otros dicen, no, es que para que Dios conteste la oración tienen que ser muy largas las oraciones. Y la oración de Elías en Primero de Reyes capítulo 18, versículos 36 al 39. ¿Cuán larga fue la oración? No alcanza ni siquiera el minuto. Y cayó fuego del cielo. Entonces, la oración no es seguir un protocolo. En el momento en que busques la presencia de Dios, es más que palabras, es derramar tu corazón delante de la presencia de Dios en el momento de orar. Que el Señor te bendiga. Nos estaremos viendo entonces en la próxima, en nuestro día 45 de cuarentena con Jesús. Mañana se celebra el Día Mundial de la Familia. Ora por la familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendiciones para todos y nos veremos entonces en cuarentena con Jesús. Chao, chao.